¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Miércoles 13 de octubre y aquí estamos un día más viendo los tremendos avances en las obras del Santiago Bernabéu. Acompáñame a dar la vuelta y acceder al interior y además quédate hasta el final porque hoy hay muchas noticias que dar. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones, así no te perderás ninguno de los vídeos y directos que hacemos durante la semana. Hoy vamos a hacer la vuelta por el fondo sur, lateral este, fondo norte y paseo de Castellana. Así que vamos a arrancar recorriendo ya Avenida Concha Espina y a fijarnos en todos los detalles porque veo muchas grúas elevadoras trabajando en esta zona del fondo sur. Están trabajando en esa parte superior de la visera de la cubierta del fondo sur. Vemos ahí trabajos en la cesta. Abrimos un poquito y ponemos el gran angular para que lo veáis todo en contexto. Muchísimos trabajos en el fondo sur. En esta otra zona vemos cómo están instalando una nueva viga de color rojo. Vemos cómo faltan por colocar los tornillos que la anclan a la fachada. Podéis ver el primero de ellos justo a la altura de la cabeza de ese operario, a la altura del casco blanco. Están ahí dándole martillazos a esa enorme pieza cilíndrica. Ahí lo podéis ver. Ese operario con casco azul. Ahí vemos los refuerzos en las costillas de hormigón. Abrimos plano. Quedaros con este esquema de escaleras porque esto lo mismo lo tienen que replicar en aquella esquina donde están trabajando a destajo. Ahí podemos ver la instalación de un nuevo tramo de escaleras. No paran, no paran. Van muy rápido con la ejecución de estos viales de acceso y evacuación en el fondo sur. Va creciendo muy rápido todo ese bloque de tramos de escaleras que hemos visto anteriormente y que están replicando en este otro lado más cercano a la Torre A en el fondo sur. Abrimos plano general, nos volvemos a fijar arriba. Trabajando en los últimos anclajes de esa pieza. Vamos a continuar, chicos, avanzando por Avenida Concha Espina mientras vemos aquí arriba los trabajos para instalar un nuevo tramo de escaleras en el fondo sur. No os perdáis luego el vídeo de los detalles, que estoy pillando cositas que no vais a ver en este vídeo y sí lo vais a ver en el otro. Puerta abierta, maniobras en la zona con las carretillas y al fondo esas piezas rojas para la parte alta del torreón A. Y si nos situamos en los pies de la Torre A y dirigimos la mirada a la parte alta del torreón, podemos ver cómo ya han retirado los últimos paneles de encofrado en el tramo superior. Vemos ese hormigón y asistimos en primera persona a la retirada de las plataformas que han utilizado para los trabajos en la parte alta. Además, aquí no se detiene la obra porque siguen entrando bobinas y más material al interior del estadio. Vamos a echar la vista hacia atrás para ver desde dónde venimos. Y vamos a seguir avanzando hacia Plaza Sagrados Corazones. Ganamos metros, vemos aparecer la estructura de color rojo del nuevo edificio, ganando metros de altura y a lo largo de la fachada, y ahí al fondo podemos ver cómo están trabajando en la conformación de las armaduras para seguir ganando metros de altura en ese enorme pilar. Y si apuramos la vista al fondo vemos las estructuras, las piezas, las vigas de color rojo, cómo van conectando el torreón con el resto de la estructura del estadio. Vamos a llevar la mirada a la parte alta de la cubierta porque han conectado una riostra más en dirección al fondo sur. Aquí las podéis ver, una, dos y la tercera. Me alejo para ver el plano general y continuamos, chicos. Echamos un vistazo a esta zona, miramos todos los detalles de esa estructura de vigas y soportes de color rojo y los trabajos que hay en la zona. Por cierto, acabo de ver un detalle, vamos a fijarnos ahí al fondo. Mirad por encima de la línea del gallinero. Ya tenemos colocada esa pieza roja que servirá para la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. En concreto, esa zona es del cuarto anfiteatro del gallinero. Aquí podemos apreciar cómo están colocando uno de esos tramos horizontales en la parte superior del edificio. Ya muy próximo a lo que era la última fila del gallinero, Aquí siguen maniobrando con la plataforma que estaba en la parte superior del torreón A. Venga, vamos a ir subiendo, Padre Damián, a ver qué nos encontramos. Me gusta mucho todos los detalles que estamos viendo en la obra en el día de hoy. Llegamos frontalmente ya a la estructura del edificio rojo y podemos ver los significativos avances que hay con respecto a los últimos días. El edificio ha ganado muchísimo cuerpo con estas piezas horizontales que van uniendo los distintos soportes verticales, los pilares. Sirven para ir recepcionando los tramos de escaleras, ahí engancharán. Y este pilar de aquí que va abrazando las costillas de hormigón del estadio lo estaban instalando el lunes al mediodía y vemos ya la gran cantidad de piezas
que lo conectan con la estructura ya existente del edificio. Vamos a fijarnos en ese anclaje de ahí, cómo va subiendo hasta esa parte superior del pilar. Y esto en las próximas semanas va a continuar con este ritmo tan acelerado. Aquí a mano derecha vemos los trabajos en las armaduras de ese pilar maestro de hormigón, y aquí a mano derecha ya la torre de andamios que se ha montado para poder acceder a las plataformas de trabajo. Nos alejamos y dirigimos la mirada de nuevo a la parte superior del torreón del fondo sur para disfrutarlo ya sin paneles de encofrado. Enorme grúa de Aguilar trabajando en la ejecución de ese nuevo edificio. Y vamos a seguir subiendo, tenemos ahí la puerta abierta, Nami, que nos la van a cerrar ahora que llegamos. Mirad al fondo porque tienen la grúa enganchada, una nueva viga de color rojo a la espera de ser izada. A los cielos de Madrid, del Santiago Bernabéu, seguimos dándole forma a la casa de todos los madridistas. De hecho es que no paran porque ahí arriba tienen puesto uno de los paneles que servían para proteger de caídas en la última fila del gallinero. Aprovechamos la jornada de puertas abiertas para hacer zoom a toda la zona. Vemos los distintos paneles de encofrado que hay, maquinaria, más paneles de encofrado, muchos trabajos en esta zona que no dentro de mucho se va a ver invadida por esas piezas rojas del nuevo edificio del lateral este. Estamos ahora haciendo la foto a contraluz, no puedo ofrecer mejores imágenes, así que vamos a seguir subiendo. Mirad lo que veíamos antes desde lejos, ahí tenemos esa pieza roja que será la más exterior hasta donde se amplíe el cuarto anfiteatro del fondo norte. Estamos ya frente a la torre D y podemos ver esos restos de agua que provienen de la parte superior de la visera de la torre D, que caen hasta abajo del todo. Cuando vemos agua en esta zona, algo nos hace pensar que pueden estar cortando o picando hormigón. De hecho, sigue goteando agua de la parte superior, ¿eh? Creo que podéis ver las gotas con los rayos del sol. Y vamos a dar la vuelta a la torre. Antes subiremos al colegio, pero me da a mí que están cortando la visera. Vamos a echar una vista hacia atrás, ahora que estamos en zona de sombra, y vemos los trabajos en ese edificio, esas estructuras metálicas. Acercamos zoom para disfrutar de todas ellas. Vamos a subir un poquito también para ver cómo ha quedado ese último tramo del torreón. Continuamos para bingo, chicos. Plano general de ese cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Aprovechamos la pequeña sombra que proyecta sobre nosotros esa grúa para poder mostraros además también cómo han colocado la pieza roja del tramo interior. Ahora, en cuanto accedamos al interior del estadio, podremos ver cómo está quedando la parte alta del torreón. Vamos a enfocar ahora la parte baja. Vemos movimiento en la zona de las piezas rojas acopiadas. Más movimientos con los camiones grúa. Además vamos a fijarnos en la parte que se está reforzando bajo las costillas, porque vemos la instalación completa de los paneles de encofrado, y si giramos hacia la derecha veremos más trabajos en esas grúas elevadoras que ganan protagonismo en el fondo norte. Vamos a ir a la zona para verlo mucho mejor. Ya estamos caminando por Rafael Salgado, viendo todos los trabajos en la zona desde mucho más cerca. Ahí los trabajos en el encofrado. Vamos viendo los avances en esta fachada del fondo norte y llama bastante la atención. No lo hemos podido ver al menos en el fondo sur, yo creo que porque está más alto, pero fijaos lo diáfano que queda todo el interior ahora mismo. Eso que veis ahí son las gradas del primer anfiteatro, y la luz que entra es del terreno de juego, mientras vemos aquí en un contenedor con muchísima chatarra metálica. Están trabajando en colocar las armaduras en esa zona bajo la costilla del estadio. Finalmente tiene que quedar como estas de aquí. Y bueno, uno de los misterios resueltos. Siempre nos estábamos preguntando para qué era la plataforma que se estaba ejecutando tras las vallas de la obra en esta zona. Pues sorpresa, sorpresa, aquí tenemos a nuestros amigos de Rodio Cronsa, que fue la empresa encargada de realizar todo el vaciado y las pantallas de ese hipogeo que albergará en un futuro el terreno de juego, ese césped retráctil que tanto ansiamos ver. Plano general frente a la Torre C. Ya estamos llegando a la zona caliente de las obras. También utilizamos la cercha para proyectarnos sombra. Parte alta de la torre, las enormes grúas asomando por detrás, así que ya imagináis lo que hay por ahí. Vamos a acercarnos a verlo bien de cerca. Vamos a comenzar a bajar por Paseo de la Castellana.
Hacemos zoom a esa parte superior y ya podéis ver cómo están conectando entre sí. Esto lo hicieron ayer. Están conectando entre sí los distintos cordones de esa parte baja del megapórtico que se va a construir entre las torres C y B. Vamos a hacer zoom también a esa placa que conecta la parte superior de la torre C con ese cordón exterior que tanta guerra ha dado durante estos días. Ya tiene ahí instalados los distintos pernos con sus tuercas. Vamos a seguirlo con la mirada. Dentro de poquito ya lo vamos a ver ahora en el fondo sur, pero tenemos nueva pieza para esa viga museo megapórtico. Fijaos el canto que tienen esas vigas, son realmente grandes, tenéis que compararlo con una persona. Lo tenemos trabajando a mazazo limpio en la parte superior, esta vez en el cordón interior. Esto lo vamos a ir viendo avanzar. Las próximas que van a instalar van a ser desde la torre B, la del fondo sur, desde esa conexión y esa otra que vemos detrás de los árboles cubierta con plástico blanco, hasta apoyar en estas torres de apeo que vemos. ¡Chan, chan, chan! Es un crack el tío. Cambiamos de posición, a ver qué vemos desde este otro punto de vista, esa que estáis viendo ahí. Se instalaron hace apenas un día y vemos los trabajos en la cesta en toda la zona, ese operario que es el que estaba dándole mazazos y ahora están conectando esa que va en diagonal. Nos subimos para ver las operaciones desde otro punto de vista, echamos la mirada a la parte superior y la grúa amarilla nos prohíbe ver lo que están haciendo por detrás. Bajamos a pie de obra y vemos las vigas que están sirviendo para conectar los distintos tramos del megapórtico, esa viga blanca que veis ahí que ya lleva tiempo en la obra. Las otras ya estaban, pero como ya sabéis, si habéis visto antes, están ahí arriba, cumpliendo ya con su cometido. Pillamos otro punto de vista y vemos ahí los cordones exteriores apoyando sobre la torre de apeo, detrás las vigas conectando. Y atención que tenemos sorpresa, en la zona de acopio de materiales de la torre B han llegado nuevas piezas, esta vez de color rojo. Vamos a acercarnos a verlas. Aquí tenemos las piezas rojas y detrás la enorme pieza blanca de la viga museo de ese megapórtico. Es enorme, es realmente gigantesca. Veamos aquí visual de la enorme pieza. Es muy grande y esta es la que va a partir desde la torre B, desde esa parte alta, desde las uniones que dan hacia el otro lado, donde están los andamios, y partirán al encuentro del resto de piezas que ya están instaladas en el fondo norte. Una pasada más para que no os perdáis ningún tipo de detalle. Y continuamos hacia el interior del estadio. Y aquí estamos, amigos, interior de la casa de todos los madridistas, un día más siguiendo la evolución de las obras del Santiago Bernabéu. Muchas cosas que contar, así que venga, vamos con ello. Dale me gusta y suscríbete si todavía no lo has hecho. Arrancamos. Pero antes le damos la bienvenida a un nuevo miembro del canal, PGL. Muchas gracias, amigo, por estar suscrito, por ser miembro premium. Y nada, mucha suerte en ese próximo sorteo de la camiseta oficial del Real Madrid. Si tú también quieres participar y tener más opciones, botoncito de unirse. Comienza a caer la tarde ya en el Santiago Bernabéu, el césped completamente cubierto por la sombra de la cubierta y de la fachada. Vamos a ver los trabajos que hay en el interior de la cueva. Hasta hace bien poquito se nos acaba de esconder, estaba esa gran excavadora en el fondo moviendo tierra, y aquí hasta hace nada esta gran excavadora de brazo largo estaba limpiando la parte superior de la plataforma. Alejamos la mirada, vamos a dirigirnos a las gradas del lateral este, donde vemos una gran cantidad de avances con respecto a los últimos días. Acercamos zoom, podemos ver a los operarios trabajando en esa zona de armaduras y ya podéis ver cómo en el sector contiguo han avanzado una barbaridad en la instalación de esos nuevos paneles de encofrado, y falta la instalación de las armaduras. Ya sabéis que creo que se va a cumplir, que van a llegar con la construcción de la grada hasta esa esquina de ahí que vemos hormigonada. Volvemos a alejar la mirada, vemos esa zona donde van extrayendo tierra y tienen que reforzar todavía la parte superior de la bóveda del túnel de Adif, esa zona ya hormigonada, y esa plataforma de ahí que dentro de muy poquito presentará el mismo aspecto que ese tramo a la izquierda. Vemos todavía las pequeñas excavadoras trabajar, sacando tierra por esa cinta transportadora del córner noreste. Alejamos la mirada, seguimos viendo los trabajos que hay
en las gradas del fondo norte y nos acercamos a esa zona para contemplar los distintos trabajos en la ejecución del graderío. Vemos ya muchísimas armaduras dando ese aspecto escalonado y colocando esos paneles de encofrado que terminarán de darle forma a todas las gradas de ese fondo norte hasta justo esa esquina que hace curva y que conecta ya con el lateral oeste. Alejamos la mirada para seguir disfrutando del interior de la casa de todos los madridistas. Ya lo veíamos desde fuera, pero ahora quiero que lo veamos desde dentro del estadio y desde bien cerquita esas piezas rojas que servirán para la ampliación del sector en el cuarto anfiteatro. Eso ha aparecido ya en el día de hoy y vemos que van muy avanzados en la colocación de las piezas que las conectan entre sí. Vamos a seguir recorriendo la parte alta del gallinero. Vemos que han colocado nuevas piezas en la cubierta del lateral este. En el lapso de tiempo que hemos pasado hasta entrar al estadio han colocado una más, esa cuarta. Si vuelves atrás en el vídeo, cuando estábamos en Padre Damián, verás que solo teníamos 3. Seguimos avanzando, llegamos a esa esquina del fondo norte, del fondo sur, perdón. Y ahí tenéis trabajos también en esa estructura que ya está prácticamente configurada desde hace bastante tiempo. Y si seguimos avanzando, en el cuarto anfiteatro vemos ese hueco por donde introdujeron los refuerzos para la estructura. Ya está cubierto y dentro de muy poquito volveremos a tener asientos en esa zona. Ya sabéis que esa operación también se va a llevar a cabo en esa zona de ahí, o ya se ha llevado a cabo, mejor dicho. Recordad, amigos, que tenéis el enlace disponible para participar en el sorteo de esa camiseta oficial del Real Madrid, que si todo va bien el sorteo se realizará este domingo 17, así que ya sabes, no pierdas tiempo, suscríbete al canal y rellena el formulario, tienes las instrucciones en el comentario destacado. Como podéis ver, chicos, ahora mismo en el interior del estadio tenemos 4 grandes actuaciones. Una de ellas sería las gradas del fondo norte, otra sería las gradas del lateral este hasta ese córner noreste. Aunque no lo podemos ver, también sabemos que están trabajando muchísimo en la ejecución del vaciado de tierras del hipogeo para el césped retráctil. Y la otra gran actuación en el interior del estadio es la ampliación de esos sectores en el tercer y cuarto anfiteatro de las zonas que ocupaban los antiguos torreones. Y ojo que tenemos la colocación de una nueva riostra para la cubierta este. Estas ya las están instalando como auténticos churros. Y nada más, amigos, ha sido un placer estar un día más con vosotros. Recuerda, suscríbete aquí abajo, dale me gusta si te ha gustado el vídeo y recuerda, hay vídeo sorpresa mañana a las 12, te lo voy a dejar por aquí. Entrevista con Ramón Álvarez de Mon en el canal, ha sido una auténtica delicia estar con él, así que ya sabes, dale clic aquí, fija tu recordatorio y nos vemos mañana con Ramón. Un saludo, amigos, y hasta la próxima. ¡Hala Madrid!